Este libro le hemos colocado un título a la serie, porque es lo que habla el libro de Zacarías. Y el título de la serie se llama Camino a un avivamiento. Camino a un avivamiento. Libro del profeta Zacarías. Es increíble desde cualquier ángulo el poder ver lo que Dios quiere que veamos el día de hoy y lo trascendente que es la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes han leído este libro. Si no lo ha leído en su vida cristiana, es muy importante que se dé un tiempo. Y los que ya hemos leído este libro, encontramos que el tema central, además del tema del avivamiento, es Cristo Jesús. Encontramos en los 14 capítulos muchos nombres en relación al Mesías, dirigiéndose hacia Cristo. Fue un libro escrito para consolar a Israel. Este libro Dios inspira al profeta Zacarías para consolar a Israel. Les decía mientras estudiábamos un poquito, revisábamos un poquito el libro de Ageo, Israel es llevado cautivo por Babilonia. 70 años estuvo en Babilonia. La nación quedó devastada, destruida. No quedó piedra sobre piedra. Fueron llevados en 3 diferentes exilios, grupo de judíos a Babilonia. Allá estuvieron hombres como Ezequiel, como Daniel, sus amigos. Y en esos 70 años Israel estuvo en cautiverio por los diferentes imperios, comenzando por Babilonia. Pero Dios en su misericordia habló al profeta a Jeremías que después de 70 años el pueblo sería libertado y regresaría a Israel y comenzaría una restauración. Eso se había cumplido. Y ese grupo, ese remanente que regresó, que registra el libro de Nehemías, que regresa a Jerusalén, comienzan a construir o a reconstruir lo devastado. Cuando yo estudiaba esto, hermanos, por un momento cerré mis ojos y me puse a pensar lo que este grupo de judíos sintieron cuando volvieron a su tierra, los que regresaron. 70 años después, ¿usted se imagina regresar a una ciudad destruida completamente? Desolada, sin gente. ¿Se puede imaginar usted donde fueron destruidas las casas, la hierba creció, no hubo quien la cortara en 70 años? O sea, una escena escalofriante, hermano. Yo me puedo imaginar a este grupo de judíos volviendo a su tierra y encontrando una destrucción total. Yo no sé si a usted le ha tocado encontrarse con un escenario así, devastado, donde usted dice, ¿por dónde comienzo? Se requiere mucho ánimo, mucha fuerza de voluntad para reconstruir lo destruido. Y este libro de Zacarías es escrito para consolar, porque comenzar una reconstrucción, hermanos, no es nada fácil, porque con el paso del día o de los días, el pueblo se desanima, la gente se cansa y algunos piensan, ya estábamos mejor en Babilonia, ya teníamos nuestras casas allá, ya teníamos bien o mal un negocio, un patrimonio, ¿por qué nos regresamos? Dios entonces levanta al profeta Ageo. Ageo se escribe 2 meses antes de Zacarías. Ageo comienza a preparar al pueblo para avivarlo, y Zacarías le da continuidad a la obra que comenzó el profeta Ageo. Zacarías significa Dios recuerda, es lo que significa el nombre Zacarías. Dios recuerda. Y lo que está haciendo Dios con el profeta Zacarías, recordemos de que en el pueblo judío los nombres tienen un propósito, tienen una función. No es como uno que le pone nombre al azar a los hijos, el que venga a la mente. No, los judíos
al ponerle un nombre a su hijo, tenía un significado propio, particular. Zacarías entonces significa Dios recuerda. Y Dios estaba recordando a su pueblo a través de este libro que se escribe para consolarlo, para recordarle a ese remanente que no estaban solos, que Dios estaba con ellos. Qué hermoso es cuando nos congregamos en este lugar, la iglesia, nos congregamos los martes, y qué hermoso es saber cuando Dios nos recuerda a través de su palabra que no estamos solos, que Dios está con nosotros. ¿Cómo se siente usted? Confortado, animado, fortalecido, porque dice, pues estoy aquí, pero Dios está conmigo. Amén. Este libro entonces es escrito por el profeta Zacarías. Encontramos que Israel regresa después de un tiempo largo de 70 años, cuando conquistaron en ese tiempo atrás Babilonia, en el año 586 antes de Cristo. Un poco de historia. Recordamos que primero estuvo Nabucodonosor en Babilonia y luego fueron conquistados por Ciro el Grande, y luego llegó el imperio medo-persa y conquista al imperio babilonio. 70 años después Dios permite el regreso. La gente en Babilonia echó raíces a algunos, pero hubo un grupo pequeño que está registrado en Esdras, capítulo 1 al 4. No lo vamos a leer porque es muy largo, pero usted lo puede buscar en casa para corroborar. Y dentro de ese remanente que regresó, según el libro de Esdras y de Nehemías, fueron alrededor de 43,000 judíos. 43,000 fue el remanente que regresó del cautiverio. Y entre ellos venía un hombre que los encabezaba, Zorobabel. Tenía como propósito restaurar el templo, restaurar la ciudad y restaurar todo aquello que se había destruido. Zacarías llega en un momento importante. Mire, vamos a buscar de manera paralela Ageo capítulo 1 versículo 1, ahí atrásito. Ageo capítulo 1 versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, si se logra ver, coinciden. En el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta. La diferencia entre Ageo y Zacarías fueron 2 meses. Ageo comenzó a predicar la palabra en Jerusalén, y Zacarías mantuvo de parte de Dios ese impulso para que la gente reconstruyera y buscara al Señor, y le buscara de corazón. Vamos a volver a Zacarías, adelantito, a Zacarías capítulo 1, dice el texto 3 y 4. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Había un problema. El pueblo había regresado de regreso a Jerusalén, pero el pueblo no estaba buscando a Dios. Por eso Dios le dice al profeta Zacarías, dile al pueblo que se vuelva a mí, que se vuelva a Jehová de los ejércitos, es decir, que se incorpore a las filas de Jehová. Y yo me volveré a vosotros, dice el texto. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Encontramos aquí de que Dios quiere bendecir a Israel. Dios quiere bendecir a este remanente que regresó del cautiverio. Y les dice, vuélvanse a mí, dice el texto 3, ¿y qué? Y yo me volveré a vosotros. ¿Sabe que Dios siempre está interesado en bendecir a su pueblo, en bendecir a la iglesia? Pero ¿qué es lo que permite o qué es lo que no permite que Dios nos bendiga, hermanos? ¿Qué es lo que no permitía en ese momento que Israel del regreso fuera bendecido? ¿Sabe qué? El pecado. El pecado es el que no permite que Dios bendiga nuestras vidas. El pecado estaba en ese momento siendo un obstáculo para que Israel no
recibiera la bendición de Dios. Si queremos nosotros hoy ser bendecidos por Dios, tenemos que reconocer que una vida manchada de pecado no puede recibir la bendición de Dios, hermanos. Dice el versículo 4: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. ¿Cómo se llama eso? Arrepentimiento. Cuando reconocemos el pecado, tenemos que hacer algo con ese pecado. Porque si tú no haces nada con el pecado te va a matar. El pecado te va a destruir. La palabra dice: vuélvanse de sus malos caminos, sus malas obras. Pero ¿qué pasó, hermanos? No atendieron, ni escucharon, dice Jehová. Así es como la palabra de Dios comienza a hablarle al pueblo. Yo quiero bendecirlos. Dicho sea de paso, no le dije al inicio, pero el tema de la predicación que vamos a compartir el día de hoy es el requisito para la bendición espiritual. El requisito para la bendición espiritual. Y encontramos entonces que Dios quería bendecir a Israel, pero había algo que estaba obstruyendo la bendición. Y siempre Dios ha levantado hombres, profetas a lo largo de la historia del Antiguo Testamento para bendecir a Israel, pero Israel siempre no quiso ser bendecido. Miren lo que dice Isaías 55, versículo 6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dice el texto, llamadle en tanto que está cercano. Dice Isaías 55, 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay misericordia y perdón de parte de Dios, pero el hombre tiene que dejar, ¿qué, hermanos? Su pecado. Y ese era el problema que había en ese momento con el remanente que había regresado del cautiverio. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 13, versículos 12 y 13. Jeremías 3, 12 y 13. Hay misericordia de parte de Dios, hay perdón de parte de Dios, pero el hombre tiene que apartarse de su pecado. Dice Jeremías 3, 12 y 13: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré, ¿qué, hermanos? Para siempre el enojo. Habían pasado 70 años, producto de la rebeldía de Israel, pero su misericordia fue tan grande que después de ese tiempo, ahora Dios estaba dispuesto a bendecir a Israel. Pero tenían que haber hecho ellos algo. Dice el 13: reconoce pues, ¿qué, hermanos? Tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y sabe que este es un tema bastante complejo, hermanos, para muchos cristianos. No reconocer que con su vida y con sus acciones le están fallando a Dios. No reconocer que sus acciones están yendo en contra de Dios. Y el texto dice: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo el árbol frondoso, y no oíste mi voz. ¿Qué dice, hermanos? Perdón, estoy yo en Ezequiel, pero vamos al 13 de Jeremías 3, 12 y 13. Porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz. ¿Qué dice, hermanos? Dice Jehová. ¿Por qué le comparto el nombre de Isaías, de Jeremías, y podemos leer Ezequiel 18, y también nos habla de lo mismo, Zacarías? Porque pasan los años
y llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con Juan el Bautista. Cuando aparece Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, comienza con un mensaje otra vez para Israel. ¿Y cuál fue, hermanos? Arrepentíos y convertíos de todos vuestros pecados. A lo largo de la historia de la humanidad, del pueblo de Israel y de la iglesia, el mensaje ha sido el mismo: que el hombre deje el pecado, que venga en arrepentimiento a Dios, y Dios tendrá misericordia de él. El mensaje no ha cambiado, es el mismo. Han pasado los siglos y en el tiempo presente, a nosotros, en el siglo XXI, el mensaje es el mismo. Un mensaje de arrepentimiento. El hombre sin Cristo está enemistado con Dios. El hombre sin Cristo está en pecado y mientras esté en esa condición no recibirá bendición de parte de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. El lugar de la bendición, el lugar de la misericordia y de la gracia de Dios siempre será un lugar donde hay arrepentimiento y donde Cristo es el que limpia los pecados del pecador. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué, hermanos? Tiempos de refrigerio. ¿Quieres tener una vida en paz con tu Creador? Tienes que venir en arrepentimiento en Cristo Jesús, para que Él perdone todos los pecados y ahora sí tengas esa bendición. Este es un mensaje importante, hermanos. Si hablamos de avivamiento en la vida de la iglesia del siglo XXI, tiene que reconocer que una vida de pecado no recibirá bendición de Dios. Una vida doble, una vida a medias, nunca será bendecida de parte de Dios. Ahora sí, con esa breve o quizás extensa introducción, vamos a volver a Zacarías 1, capítulo 1, versículo 1, y vamos a adentrarnos ahora sí al pasaje. En el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías. En el calendario hebreo, esto comprende en nuestro calendario más o menos en octubre y noviembre, cuando se da este hecho. En el 8º mes, noviembre a octubre, vino en el año del rey Darío, del imperio medo-persa, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Es decir, el texto nos habla, hermanos, que lo que iba a compartir Zacarías no era algo de él propio, era una palabra de parte de Dios. Vino palabra del Señor, dice el texto, y aquí nos habla que venía un mensaje de parte de Dios. No era un capricho de Zacarías, una palabra de parte de Dios para hablarle al pueblo de Israel. Ya dijimos que Zacarías significa Dios recuerda, Dios recuerda. Ahora, este Zacarías que estamos leyendo aquí aparece en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 23, versículo 35, encontramos el nombre del profeta Zacarías registrado en el Nuevo Testamento. Y vamos a buscarlo. Quiero mostrarle por qué vamos a buscar este pasaje y por qué es recordado en el Nuevo Testamento el nombre de este profeta. Dice Mateo 23:35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel y el justo hasta la sangre de ¿quién? ¿Está conmigo? Mateo 23:35, hasta la sangre de ¿quién? Es decir, Zacarías, hijo de Berequías, quien matasteis en el templo y el altar. ¿Cómo murió Zacarías? Martirizado. Zacarías entonces fue un profeta que entregó su vida y murió por causa de la obra de Dios. A veces, hermanos,
esta parte no la entendemos mucho en el tiempo presente, pero cuando Dios levanta a hombres para predicar su palabra, hermanos, muchos de ellos, hasta el final de sus días, por causa de Dios, dejan su vida para que personas en la iglesia reciban bendición, reciban el consejo, reciban la luz de la palabra. Es una bendición esos hombres que Dios levanta a lo largo de la historia. Y Zacarías fue uno de ellos. Un hombre que cuando vino no solamente trajo un mensaje, no, dio su vida por causa del mensaje que Dios le encargó en ese momento. Volvamos a Zacarías 1, versículo 2. El mensaje entonces de Zacarías significa un mensaje de arrepentimiento. Pero antes de que leamos el texto 2, dice que Zacarías era hijo de ¿quién? De Berequías, que significa Jehová bendice. Y también dice que era su abuelo Ido, hijo de Ido, dice el texto 1, ¿verdad? Que significa en su tiempo, en su tiempo. Entonces, si unimos los significados de Zacarías, de Berequías y de Ido, podemos leerlo así: Jehová se recuerda y bendice en su tiempo. Tremendo, ¿verdad? Tremendo ese mensaje. Jehová se acuerda o Jehová recuerda y bendice en su tiempo. Es lo que significa Zacarías, Berequías e Ido. Ahora sí, el texto 2. Dios acordó, Dios bendice en su tiempo, y dice el texto 2, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Había un enojo de Dios, un disgusto. La palabra enojo significa un disgusto vehemente. Dios estaba disgustado. Y yo me imagino que cuando Zacarías está escribiendo esto y la gente está escuchando, imagínese a Zacarías parado en un lugar lleno de ruinas, todo devastado, destruido por lo que vino con los babilonios. Imagínense que Zacarías hace esto. Está el pueblo ahí y les dice: Dios está disgustado, y hace esto. Vean a su alrededor, todo destruido. No ocupas palabras, con solamente mirar a tu alrededor te das cuenta de que Dios está molesto. ¿Cuál fue la molestia para que Dios permitiera la destrucción en Jerusalén? La rebeldía del pueblo, el pecado de Israel. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. ¿Los padres de quién? De la gente que había regresado, de la gente que había venido del exilio, sus ancestros que no obedecieron. Dios tenía un enojo contra ellos. Cuando yo leo esto, hermanos, viene a mí un pensamiento: si hubo un enojo de Dios contra una generación, y la generación que recibió la retribución por sus hechos, se supone que debe de aprender, ¿verdad?, la lección, y debe de enseñarle a sus hijos: hijos, no hagan como nosotros para que no venga el castigo de Dios. Se supone, ¿no?, que así debe de ser el asunto. Si algo Dios trajo a tu vida para corregirte y tú aprendiste tu deber como padre, ¿qué es? Enseñarle a tu siguiente generación que no cometa el error que tú cometiste. ¿Sí o no? Pero ¿qué sucedió aquí? Que los padres no lo hicieron con sus hijos, y los hijos estaban cometiendo el mismo pecado de los padres. Triste. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Dios es santo, pero Dios también es justo. Versículo 3. Diles pues a este grupo de repatriados: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, vas a hablarles de parte mía, Zacarías. No son tus palabras, son las mías. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí encontramos la gracia de Dios. Vengan a mí.
Si alguien está interesado en bendecir la vida nuestra es Dios, hermanos. Y la única manera para que Dios bendiga nuestras vidas es que nosotros regresemos a Dios en Cristo Jesús. Esa es gracia. La que encontramos allí en el texto 3, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová, regresen a mí, busquen de mí. Vamos a buscar de manera paralela Ageo 1:13. El corazón de Dios se había vuelto hacia Israel, se acabaron los 70 años, estaban de regreso en su tierra, había terminado la disciplina de Dios y ahora Dios les dice, vuélvanse a mí. Dice Ageo 1:13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo que yo estoy con vosotros, dice Jehová. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso cuando nosotros volvemos a Dios, vamos a Dios. Dice Juan, la primera carta, no lo busque, 4:19, nosotros le amamos porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Buscamos a Dios porque Dios nos amó primero en Cristo Jesús. Y ahora Dios le estaba diciendo a la nación de Israel, yo estoy con ustedes. No van a estar solos en la reconstrucción del templo. Yo estaré con ustedes, pero vengan a mí. Es lo que está diciendo el texto de Zacarías. Vamos a volver a Zacarías 1:4 y vamos a ir avanzando. No seáis como vuestros padres, los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. ¿Sabe que la conducta de estos ancestros, de este grupo remanente, hermanos, no corrigieron de parte de Dios? No atendieron el mensaje de disciplina. Y Dios le dice a esta nueva generación, a este grupo de nuevos judíos, no cometan el mismo error que sus padres. Qué importante cuando Dios habla a una nueva generación, no sean malvados como sus padres, sean obedientes, búsquenme de verdad, no hagan como ellos. Vamos a ir a Esdras capítulo 9, versículo 7. Esdras 9:7. Ya dijimos que Esdras y Nehemías también son contemporáneos a Ageo y a Zacarías. Constantemente vamos a tener que buscar textos de esos libros para poder apoyarnos un poco más. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido ¿en qué? En gran pecado. Fíjese, qué triste. A veces nos preguntamos por qué hay tanta maldad en el mundo, por qué hay tanta hambre, tanta pobreza, tanta destrucción, corrupción. La gente está en pecado, hermanos. No solamente de hoy, años, generaciones viviendo lejos de Dios. Y es lo que dice Esdras. Desde los días de nuestros padres, imagínese que usted tenga que voltar hacia atrás y diga, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo vivían en pecado y yo sigo haciendo lo mismo que ellos. Y queremos que cambien las cosas. Para que cambie esto, hermanos, hay que cambiar primero nosotros. Y es un arrepentimiento. Desde los días de vuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Qué fuerte esta palabra. Es decir, la consecuencia de vivir de espaldas a Dios es una vida de juicio, hermanos. Una vida de juicio. ¿Cuántas veces Dios no permitió derrotas de los judíos, que fueran llevados cautivos, y todo porque siempre vivieron una vida alejada de Dios? Y ¿sabe qué, hermanos? Que en el mundo entero
Hay muchos cementerios llenos de gente así, viviendo en pecado, sin temor a Dios, entregados a la maldad y que no quisieron corregir sus vidas. Vamos a concluir rápidamente. Zacarías 1, 5 y 6. Zacarías capítulo 1, versículos 5 y 6. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pregunta aquí de parte de Dios Zacarías. ¿Dónde están sus padres? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Están muertos. ¿Dónde están los profetas que les hablaron y les ministraron? Están muertos también. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. ¿Por qué? ¿Porque la palabra falló? No, porque sus ancestros y sus padres no quisieron recibir el mensaje. Es como hoy, hermanos, cada domingo, cada martes Dios habla a la iglesia. Por ejemplo, los domingos Dios viene hablando más de un mes atrás, hablando a la familia para que corrijan la vida de la familia, cómo educan a sus hijos, cómo tienen que vivir los padres, cómo tienen que mejorar su vida en la familia. Pregunta, ¿lo hacen o no lo están haciendo? ¿Qué está fallando ahí, hermanos? Cuando yo veo familias destruidas con problemas económicos, con problemas con los hijos, no falla la palabra, falla la persona que no pone por obra la palabra de Dios. Y es lo que dice el texto. No alcanzaron a vuestros padres y por eso volvieron ellos y dijeron: ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así lo hizo con nosotros. Los malos caminos y las malas acciones conducen al rechazo de Dios, a no buscar a Dios. Murieron en juicio, murieron lejos de Dios. La única manera, hermanos, para regresar a Dios es en arrepentimiento. Esta tarde Dios nos deja un mensaje con este libro de Zacarías. Hay bendición de parte de Dios para su pueblo. La única manera es una vida sin pecado.